iniciado a grabar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Comparto la pantalla y para que observemos. Vamos a ver aquí en esta fotografía, ¿qué observan en esta foto? Me gustaría que me digan aquí en el chat, ¿qué observan en esta fotografía? ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es el centro de interés? Los leo. Yo sé que van a distinguir un elemento, pero un trípode, sí, pero es porque hay un elemento ahí. Pero en sí, ¿será el trípode? ¿Será el trípode en serio el centro de interés? Vamos a ver esta. Esta es más compleja. ¿Cuál es el centro de interés de esta fotografía? Vamos a ver, voy a leerlos por acá. No está claro, perfecto, nada. Perfecto, Sofía, esa es la palabra. Uno tiene que ser así de duro con uno mismo. Yo suelo decir así en las fotos, y eso aún teniendo centro de interés. Pero yo soy duro conmigo. Yo a veces digo, esta fotografía no tiene nada. Así digo, en mí, a mis fotos, ¿ok? Yo lo digo con mis fotos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser duro conmigo mismo, exigente. Y aunque hay centro de interés, y hay armonía y hay todo, yo a veces digo, no, en esta fotografía no tengo, es nada. Así de claro, no tengo nada. Entonces, cuando ustedes no tienen centro de interés, la palabra clara es esa, no hay nada, no hay foto, no hay nada. Entonces, tener en cuenta eso es importante. El centro de interés, claro que es lo que acabamos de decir. ¿Toda fotografía tiene que tener centro de interés? Sí. Lo primero que tenemos que descubrir es el centro de interés. Esta fotografía, ¿qué hay aquí? ¿Cuál es el centro de interés? Hay tantos elementos y tan mal distribuidos, tan mal compuestos en la retícula. Recuerden que la retícula es el rectángulo y se divide por líneas. La primera es en vertical y horizontal por la mitad, sería, ¿no es cierto? Una cruz para dividir en mitad igual, tanto proporciones para arriba y para abajo como para izquierda a derecha. Y de ahí para allá vienen división de tercios. Ya veremos ahorita más adelante las que hay en Lightroom, que nos muestra las retículas, de hecho. Y en Photoshop también nos muestra las retículas. Veamos, aquí no hay nada, ¿verdad? Tampoco hay nada. Vamos a ver en el chat. Nada, no está definido también. Eso no, aquí no hay nada. A eso me refería. Estas fotografías precisamente tienen esa particularidad que no tienen centro de interés y que por eso, por no tener centro de interés, pues no tienen nada, no tienen gracia. Miren esta fotografía, por ejemplo. Esta, ¿tiene centro de interés esta fotografía? Claro. ¿Cuál es el centro de interés? Pues la calle, la ciudad, el street photo, la noche, toda esa mano de color que hay aquí, tan bonito y tan agradable. Sí, este street photo callejero nocturno es el centro de interés. Lo que me transmite esta calle con este color es el centro de interés. Aquí hay composición. ¿Por qué? Porque hay punto de fuga. Miren, las líneas. Se apoyan las líneas, hay punto de fuga. Y el movimiento del carro también se dirige hacia allá, hacia el punto de fuga en el horizonte. También el edificio y los cuadritos, las líneas de las ventanas, tienen dirección. Y esa dirección ya es composición, ya nos genera un centro de interés, ¿ok? Todo eso será importantísimo porque las fotografías que no tienen centro de interés son complejas y no las vamos a poder definir. ¿En qué momento es más complejo el centro de interés? Como lo vemos aquí claramente en el street photo, en la fotografía callejera, ¿no es cierto? Fotografía callejera. En la fotografía callejera, ¿por qué el centro de interés es más complejo? Porque hay muchísimos elementos. ¿Y es necesario que exista un solo centro de interés? No. Los centros de interés, como habíamos hablado, pueden haber cantidades de centros de interés. Pero aquí lo importante es saber distribuir la cantidad de centros de interés. Miren esta fotografía con este centro de interés. Aunque hay muchos rostros en esta de acá arriba, la de 6 consejos para ayudarte en fotografía callejera, el centro de interés es ella, la que está definida, la que está enfocada. Recuerden el ejercicio enfoque, desenfoque, primer plano, primer término, perdón, desenfocado, segundo término enfocado, tercer término desenfocado.
Aquí está. Primer término, desenfocado, que puede ser una prenda de una persona, una cabeza de una persona. Segundo término, enfocado, donde está la señora enfocada, totalmente enfocada. Tercer término, un desenfoque, hay atrás personajes desenfocados ya. Y el centro de interés es ella que está enfocada y lo generó a través del enfoque-desenfoque. El centro de interés lo generó a través de ese ejercicio compositivo. Miren, no, aparte de eso, creo que tiene un poquito, una gotita de inclinación, ¿no? Es decir, tiende a un lado, al lado derecho, no está totalmente simétrico. Centros de interés, aquí los vemos, todos tienen centros de intereses, todos, todos. No hay fotografía que no tenga centro de interés. Pero como vemos, todos los elementos están bien distribuidos de todas las fotografías. Miren, todas las fotografías de fotografía callejera, los elementos, por más de que existan muchos personajes o muchos elementos, todos están bien distribuidos. Miren, aquí, estos dos personajes están encajados en este cuadro. Este personaje está encajado aquí en este cuadro. Y este último personaje en este cuadro. Es como si estuviéramos un tríptico en 3 cuadros diferentes. Eso, él no dijo a las personas, hey, ponte más acá, ubícate más allá, más acá. Ese es el ojo muy rápido para ser asertivo en composición de fotografía callejera. Por eso la fotografía callejera es casi que la más compleja en cuanto a composición de más elementos. La otra más compleja es la fotografía en cuanto a composición, es la de gastronómica. Gastronómica, y de hecho cuando tenemos tomas cenitales. ¿Por qué? Porque a veces tenemos mesones llenos de comida, mesones llenos de elementos y piezas de pronto en la mesa, cucharas, platos, manteles, y entre más elementos van a ser más complejos. Como se dan cuenta, ellos distribuyen muy bien la cantidad de elementos, porque donde vemos más elementos van a ser más complejos de leer, va a ser mucho más saturado. Por ejemplo, esta fotografía, aunque es muy bonita, muy agradable y estéticamente está bien desarrollada, el cerebro empieza a tener complejidad de lectura, porque hay muchos elementos. Y de hecho, componer estos elementos, poner puede ser un tomate al lado de otro, o este tomate arriba y este abajo, eso de moverlo a un lado al otro y tal vez quitarlo o ponerlo y después poner la naranja y tal vez que no sea la naranja sino un limón o algo más grande o una naranja más pequeña, todo eso genera que la composición tenga sentido y sea más legible, un poco más legible y más, se puede apreciar un poco más. Estas fotografías de fotografía gastronómica son complejas. Como vuelvo y repito, menos es más. Por eso los invito a comenzar con lo básico, minimal, lo minimal. Un huevo, un pan, una rodaja, una naranja, un tomate. De ahí para allá vamos. Tres panes, 3 huevos. Recuerden que la triada o los impares siempre van a ser más asertivos. Y así vamos avanzando. Entonces, menos es más. Ahora sí, ya que mostrando todos estos elementos y teniendo en cuenta qué es el centro de interés, voy a dejar de compartir un momento para preguntarles si quedó claro lo que es el centro de interés, ¿verdad? Manito arriba si quedó claro lo del centro de interés. Cuando no hay algo definido, no hay nada del centro de interés. Cuando tenemos un tema, hay centro de interés y es claro, es evidente. Por eso la fotografía de fauna, flora y fauna es directa. Ustedes ven un pajarito y dicen, ese es el centro de interés, un colibrí, un águila, qué sé yo, un caballo, uno lo identifica inmediatamente. Pero cuando es más complejo, por ejemplo, la fotografía abstracta, la fotografía abstracta es más complejo porque el centro de interés a veces son texturas nada más, texturas, movimientos de color, gestos de color, gestos de luz que nos generan simplemente sensaciones a la hora de verlas. Y son capturadas de elementos cotidianos, pueden ser de cucharas, de libros, de acercamientos, de maneras de ver diferente el objeto o el elemento a fotografiar. De esa manera generamos otras texturas o descontextualizamos a la imagen para generar otra lectura.
pero esa fotografía, el centro de interés, ya se convierte, como les vuelvo y les digo, algo más abstracto, algo más como de sensaciones, como que interpretamos a través de una textura. Al igual casi que el relleno de encuadre. Cuando nosotros nos acercamos muchísimo a una textura con el relleno de encuadre, ya no definimos qué es en general, cuál es el centro de interés. El centro de interés es la textura, porque la textura es la que nos va a generar de pronto la sensación. Ahora sí voy a compartir Photoshop. Voy a abrir Photoshop. Ok, voy a compartir toda la pantalla. Porque aquí en Photoshop es donde voy a comenzar a hablar sobre el centro de interés y el peso del centro de interés, que me parece importantísimo, y las retículas. Esto que estoy y que vamos a hablar y que estamos observando, pues repito, no lo olvidemos nunca, tengámoslo en cuenta como algo que nos queda muy así, constante en las siguientes fotografías, que uno diga, ah, mira, aquí está el peso, aquí está el centro de interés. Esta clase de centro de interés y retículas la vamos a reforzar más adelante con otro tema que se llama punto, línea y forma, porque precisamente el punto, la línea y la forma son los que componen pues, los elementos visuales que nos rodean. Entonces, vamos a tener esa clase y que va a ser súper interesante porque aunque es muy básica, muy minimalista, como que muy, sí, como muy elemental, al ser tan elemental, precisamente se convierte en una herramienta que nos acompaña de por vida, ¿ok? Listo, aquí tenemos nuestra Photoshop de computador. No se preocupen, más adelante lo vamos a manejar todos y vamos a hacer lo que es edición fotográfica, vamos a manejar lo que es postproducción, manejo de herramientas de, qué sé yo, limpieza de piel, quitar granitos, adelgazar, algunos gorditos, cambio de color de prendas, que de pronto queremos que la falda no quede de color rojo, sino que quede amarilla, cambio de fondos, iluminaciones, todo lo vamos a mejorar en Photoshop. Por el momento, lo que quiero mostrarles es la retícula. ¿Y a qué me refiero con retículas? Y que la retícula la tiene nuestro preconsciente, es decir, nuestro cerebro ya tiene retículas para poderse desplazar en el espacio tridimensional. Lo que pasa es que nuestras retículas, el cerebro pues ya no nos las dibuja, no necesita dibujar retículas, porque ¿para qué? Si lo que necesita es llegar al objetivo. Es como nosotros cuando pensamos en caminar, a salir a comprar algo o hacer alguna actividad a la calle, nosotros no pensamos en voy a mover el pie izquierdo y después el derecho y después el izquierdo y después el derecho. ¿Verdad que no? ¿Ustedes piensan en eso? No creo. Ustedes piensan en que van a salir y salen. Y la actividad de los pies, ¿quién la hace? ¿Quién hace el movimiento del pie izquierdo y pie derecho? ¿Quién hace eso? El preconsciente, el inconsciente. Él está totalmente autómata y él se maneja de esa manera. Y para que él se maneje de esa manera, él tiene retículas y nodos para poderse manejar y reconocer. No sé si ustedes han visto el reconocimiento facial que tienen las máquinas, eh, la inteligencia artificial, para poder reconocernos a nosotros en los filtros. Él pone unos nodos, unos puntos en nuestra cara y unas líneas para identificar nuestro rostro. Es decir, la inteligencia artificial no identifica nuestra cara, identifica puntos que él denota que son iguales y después dice, ah, estos nodos son de la cara de X o Y persona. Estos puntos faciales que hemos reconocido son de X persona. Asimismo funciona el preconsciente, el inconsciente. Él mira líneas y nodos y puntos. Lo que pasa es que él ya no necesita mostrárnoslo. Él ya llega al objetivo, a pensar, a imaginar y sentir lo que es más allá. El cerebro no piensa en líneas ni nada. Él siente, porque todo lo que está, lo que lleva, lo que es la geometría, el punto, la línea y la forma, la textura y el color, lo que trata de interpretarnos o de llevarnos a un mensaje es de el sentimiento, de cómo sentimos ese espacio. Bueno, la retícula, comencémosla como esta, como un rectángulo, ¿no es cierto? Sin nada. Y si yo hago un recorte aquí, miren, me muestra unas líneas diagonales que con la tecla O la voy a cambiar.
¿Ok? Y voy a comenzar con esta básica, con la cuadrícula. Una cuadrícula, una malla, digámoslo así, o es la matrix del mundo bidimensional que nuestros ojos interpretan de ese mundo tridimensional que nos rodea. ¿Ok? Nuestro cerebro lo ve tridimensional, pero cuando lo vemos en una fotografía o cuando lo ven aquí en la pantalla de Photoshop, nosotros estamos viendo una figura bidimensional. Esa figura bidimensional o este rectángulo bidimensional lo dividimos en cuadrículas. La primera, como les dije, es a mitad y mitad, una cruz. Y de ahí para allá la podemos subdividir, como lo vemos aquí, en muchos cuadritos. Estos cuadritos, nuestro preconsciente, vuelvo y repito, nuestro inconsciente ya los tiene. Lo que pasa es que nosotros lo subestimamos muchísimo. Lo subestimamos tanto que ni siquiera pensamos que él está analizando esto. Pero él toma decisiones antes que nosotros. Cuando ustedes dicen que algo no les gusta o que algo les gusta, no son ustedes en realidad, son el preconsciente, es el inconsciente que ha tomado decisiones y después ya nos hace a nosotros decir las cosas. Pero nuestros gustos y disgustos están desde mucho antes, son cuestiones de, mejor dicho, más rápido que la velocidad de la luz, es la idea y la percepción y la interpretación de eso. Esta es otra retícula, miren. ¿Y cómo dividen esa retícula? Miren que la pasan en diagonales y dejan un rombo en la mitad de 45 grados. Es decir, pasan de la esquina, 45 grados, de esquina a esquina, y no es necesario que vaya de la esquina a la esquina. Miren, no, 45 grados de una esquina hacia arriba y 45 grados hacia abajo. Y asimismo de los bordes. Y esta retícula, nuestra mente ya la tiene. Y la veremos constantemente, esta retícula, que yo la llamo retícula de triángulos, no de diagonal, sino de triángulos, yo la llamo así, porque aquí lo que predomina o donde yo suelo ubicar a los personajes es acá abajo. Voy a comenzar a dibujarlos. Aquí abajo puede haber un personaje, ¿ok? Aquí voy a dibujarlo. Ok. Voy a mermar aquí y voy a comenzar a garabatear, ¿ok? Aquí no importa. Para mí lo importante es garabatear. Aquí está un personaje y aquí está otro personaje. Los dos. Es una pareja, ¿ok? Es una pareja. Y si yo le pongo la retícula de triángulos, ok, perdón, que es esta, ok, ahí está. Voy a garabatear otro aquí el personaje que se me borra. Ok, aquí está la parejita. Muy bien. Ahora sí lo voy a recortar de nuevo. Ahí está nuestro recorte. Y el personaje los dos personajes se están mirando frente a frente, se van a besar, se están acariciando, qué sé yo. Y los dejo exactamente ahí, metidos en la mitad de ese triángulo. Y aunque ya en la fotografía no se ven esas líneas, los personajes quedarán perfectamente ubicados. Y la lectura de ese centro de interés será asertiva. Así, 70, 60, 100% asertivas cada vez que vayan más en las retículas. Si ustedes no la ponen en la retícula, qué sé yo, no fui consciente, lo pongo así, al azar, ahí, porque se me antojó, porque simplemente lo quise, ahí. Sí, llama la atención, sí, está bien, pero no es lo mismo y lo veremos en las fotografías ya en realidad. Esta es una retícula, la que yo le llamo retícula de triángulos. Algunos lo llamarán retícula, qué sé yo, de rombo o concéntrica, pero yo la llamo triangular, porque aquí dividen este triángulo de arriba, este triángulo acá abajo y un rombo en el medio. En cualquiera de estos espacios, ojo, en cualquiera de estos espacios pueden ubicar los elementos. Y este toma, en este caso yo lo dibujé como un espacio, se puede decir, como una toma frontal, pero yo lo puedo hacer como si lo estuviera viendo cenital, ¿ok? Es decir, yo esta toma la puedo hacer que no sea vista frontal, que los personajes no estén vistos desde ahí frontal, sino que están desde arriba. Estoy con un dron y le hago la toma desde arriba y ellos están ubicados aquí.
un personaje está aquí, acostado hacia acá, y la otra persona está hacia acá. Aquí está la cabecita y aquí está la cabeza. Perfecto. Y voy a recortarlo. Y ojo, esto lo puedo hacer también en postproducción, que el personaje no estuvo ahí en un principio. Perfecto, eso es un buen ejemplo. Miren que aquí no lo estoy haciendo en fotografía, porque esto no necesitamos de foto. Necesitamos entender dónde vamos a ubicar los centros de interés, ¿ok? Entonces, que por ejemplo, el personaje no estuvieron ahí, sino estuvieron acá. Ya la tomé la foto, ya está tomada la foto. ¿Qué puedo hacer? Pues precisamente en recortes después, no la dejemos ahí, sino que lo ubiquemos en el espacio conveniente. Aquí, ¿ok? Y ya lo vamos ubicando. Y ya lo tenemos ahí. Perfecto. Eso en esa retícula. Pero vuelvo, repito, estas retículas hay cantidad. Esta es una. Vamos a machucar la tecla O. Y esta es, yo la llamo diagonal. La diagonal. Porque precisamente cruza la diagonal, miren. Cruza diagonal. Esta sí la corta de esquina a esquina. Y después hace de la esquina 45 grados hasta donde cruza la otra línea. Y 45 grados hasta donde cruza la otra línea. Y aquí podemos ubicar nuevamente los personajes. O aquí, o aquí, o aquí, o aquí era, ¿no es cierto? Ahorita lo vemos cuando le pongo otra vez las retículas de corte. Ahí están, miren, los espacios donde pueden ir los elementos. En las fotografías se las ve más claras, más evidentes, donde ubicaron los personajes o qué retícula usaron. Habrán fotografías mucho más complejas de identificar la retícula. Vamos a ver nuevamente ahora sí la fotografía que tenemos acá abajo de nuestra compañera, con todo el respeto de la fotografía de nuestra compañera. Vamos a utilizar tu fotografía como ejemplo nada más, por favor. Ok, vamos muy bien, perfecto. Voy a duplicar la capa para que tengamos esto aquí. Muy bien, voy a ponerle la retícula ahora sí de recorte y vamos a observar la retícula diagonal. Ahí está. Le voy a presionar la tecla O. Ahí está. Esta la llamo también concéntrica. Esta no la llamo triangular, sino concéntrica, porque precisamente miren que no está en división de tercios. No está en división de tercios. Esta viene casi que viene a ser que muy parecida a esta, que es la del espiral Fibonacci. Creo que con Command puedo darle la vuelta al... Exacto, con Shift puedo darle la vuelta a la espiral. Miren, yo sé que no está muy definido, por eso voy a poner también, voy a quitar la foto en momentos y voy a poner la capa de blanca para que la empecemos a ver también y la podemos ver claramente. La retícula que estoy usando en ese momento. Exacto. Esta retícula que estaba usando era esta, miren, que es la de la espiral y que llega hasta aquí, hasta el centro de interés. ¿Cómo se llega a esa espiral? Esta espiral se lo divide en la mitad y sale un rectángulo, después ese rectángulo se lo divide en la mitad, sale un cuadrado, perdón, y se lo divide en la mitad, sale en la mitad, sale en la mitad, y después de la mitad de ese rectángulo empieza a salir este punto. Habrá una clase donde hagamos esta clase del espiral Fibonacci más adelante, pero para mí es más importante que la identifiquemos nada más que está aquí, que presionando la tecla O cuando hagamos el recorte está, y en Lightroom también, cuando hagamos edición, también está. Entonces, ¿para qué son estas retículas? Porque yo defino cuál voy a utilizar para mi composición fotográfica. Y esta también la puedo girar, miren, a la izquierda o la derecha, donde quiere lo más dominante, ¿ok? Esta también la puedo girar hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, donde quede yo el dominante. En este caso voy a quitar nuevamente la retícula y voy a regresar nuevamente a la foto para que observemos dónde está el centro de interés y qué retícula tiene. En este caso no está aplicada ninguna retícula, entonces voy a coger división de tercios, ¿ok? Voy a coger esta, división de tercios, y voy a ubicar precisamente el girasol. Este girasol lo voy a ubicar como por aquí, por ahí, ¿ok? Y lo voy a recortar, no importa, no voy a tener miedo de recortarlo un poquito, simplemente lo voy a dejar por ahí, ¿ok?
Sé que el punto no lo estoy dejando en el medio medio. Miren que le estoy dejando la mitad del girasol hacia la izquierda y hacia la derecha, pero pasando por la mitad de la línea de división de tercios. Eso me genera un poco más de composición. Y miren que al recortarla, he generado un poco más de composición al recortar esos elementos distractores de la granadilla, del banano y de la naranja. Tal vez me pasé un poquito, abusé un poco, voy a regresar, abusé un poco cuando lo corté en cuanto a los pétalos. No voy a recortar el pétalo, voy a ser un poco prudente de respetarlo hasta ahí y voy a cerrarlo más bien de abajo. Exacto, una gotita más. Con mucho cuidado de no, de no cortar el pétalo, de respetarlo. Perfecto, ahí está. Muy bien, veamos. Aquí yo veo que por manejo de retículas, por haber encuadrado nuevamente y apoyarme en la retícula de división de tercios, voy a hacerle el recorte ahí. Miren, ahí está la división de tercios. Funciona muy bien. Esa es la que más aplicamos, la retícula de división de tercios. Profe, ¿y cómo la encuentro en nuestra cámara fotográfica del celular? Algunos celulares ya la tienen. Los que no tienen esa retícula, no se preocupen. Bajen la aplicación de Lightroom y en la próxima clase rápidamente vamos a ver cómo activarlas. Si ustedes ya la tienen activada, súper, genial, 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 porque eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Nos faltan 10 minutos, espero alcanzar. Con esta retícula voy a explicar y si no, la vamos a hacer la próxima clase. Perfecto. Voy a quitar la foto nuevamente porque ahora sí vamos a hacerlo con círculos. El centro de interés. Voy a hacer primero la línea que trace por aquí, una línea por izquierda y de vertical y horizontal. Perdón. Una línea horizontal y vertical, como cortando por la mitad. ¿Okay? Aquí y aquí. Algo simplemente al ojo lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo exacto, ¿ok? Me perdonarán si no está exacto. Perfecto, ahí está. Hagamos de cuenta que la línea del medio es la línea de horizonte, ¿ok? Ahora, la línea de horizonte me va a determinar, digamos, el piso. Si el piso es más abajo o más arriba. Hagamos de cuenta que el cielo o que la montaña o el horizonte, en el caso que estoy en un paisaje, esté más arriba de la línea de horizonte de aquí. Lo voy a hacer de otro color. Okay. Unas montañas por acá. Ahí significa que el centro de interés o la línea de horizonte, en este caso, está arriba de la línea de tercios o de la mitad, digámoslo. Y en el caso que yo lo quiera abajo, pues lo pondré abajo. ¿De qué depende que yo ponga arriba o abajo de la línea de horizonte? Como dijimos en la clase anterior, si yo tengo más información abajo en el piso, pues yo tendré que poner la línea de horizonte arriba. Pero en el caso contrario, que tengo más información en el cielo, en las nubes, que hay textura en las nubes, pues dejo la línea de horizonte abajo, ¿ok? Eso en cuanto a composición de retículas. Ahora, el centro de interés, cuando hay un personaje, en el caso que si es una persona, a la persona yo la voy a identificar de pronto como un círculo o como un punto, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay una persona o un objeto, qué sé yo, el centro de interés. Lo voy a dibujar aquí. Si yo lo dejo aquí en una esquina, va a generar más tensión que yo si lo empiezo a ubicar al medio, ¿ok? Lo voy a ubicar aquí al medio primero. Perfecto. Aquí está en equilibrio. Para un lado y para el otro no está generando tensión. Y de hecho, mi color no genera mucha tensión, porque por color también genero tensión. Es decir, si yo le pongo un rojo vivo, es más llamativo. Es decir, que el centro de interés será mucho más llamativo, así sea pequeñito, así sea muy pequeño, este puntito va a ser muy llamativo. ¿Ok? Entonces, el centro de interés, miren, de ese rectángulo es el punto rojo y aún así ese centro de interés no es muy grande, es muy pequeño. Ahora, este centro de interés puede ser muy pequeñito y yo lo puedo compensar si yo lo tengo aquí en un lado y entre más lo ponga en el borde, miren, si yo lo pongo en un borde,
empieza a generar más tensión en esta esquina, se empieza a caer a un lado la fotografía, a generarme a que yo vaya a ver esta esquina. Y si yo lo recorto, de hecho lo muestro ahí, más tensión me genera, más me lleva hacia el borde, más me lleva a ver en la esquina. Ahora, este botoncito puede ser muy pequeño y yo puedo tener otro botón a un lado, pero de otro color más suave. Y aunque sea mucho más grande, el centro de interés, perdón, el centro de interés seguirá siendo del rojo, por más de que el azul sea muy grande. Y de hecho, yo al rojo, si lo llevo más al borde que al azul, solo estoy jugando simplemente, miren, con cosas básicas, pero esto puede ser un cuerpo, un carro, una montaña, un animal, una prenda. Estoy jugando con cosas elementales precisamente para que lo veamos muy elemental, ¿ok? Miren que por más que el botoncito rojo es muy pequeño, es más pesado que el azul, aún siendo más pequeño. ¿Por qué llama más la atención? Primero, porque es rojo. Segundo, porque está más al borde. Ahora, ¿qué es más pesado? El rojo. ¿Por qué? Porque está más al piso. ¿Qué es más liviano? Este. Si yo lo tuviera más pesado este, lo tuviera más al piso, acá, y lo generara más aquí, atención. Y el botón rojo de pronto esté acá arriba, más liviano, y flota más. Y si yo lo llevo acá, más al borde, más al centro, es decir, y más al borde del azul, el azul empieza a generarme más tensión. Por más de que yo el rojo lo tenga vivo y pequeñito, ya el azul comienza a generar más tensión. Y aquí es donde empezamos a hablar del equilibrio. ¿Cómo equilibro una fotografía que está muy pesada de un lado, que hay mucha tensión de un lado, con otro elemento? ¿Ok? Esto lo empezamos a observar en la fotografía, en el espacio, del, de la captura, en cuestiones de segundos. Por eso hay que ejercitarnos a observar estos centros de interés y a observar cómo se ubican los centros de interés, si lo ubico más a un borde, a una esquina, yo defino dónde ubico el centro de interés y cómo compenso ese centro de interés, vuelvo y repito, con otros elementos que no sean de pronto tan grandes o tan pequeños, pero que sean con colores diferentes o con textura. Por ejemplo, que un elemento sea de una textura y que todo el contexto sea de una textura, pero que solo exista un elemento muy pequeñito, que sea de pronto este, que sea muy pequeñito, pero con otra textura diferente, con una textura rayada, con una textura que no tienen las otras, pues va a llamar mucho más la atención, obvio. Esto que va, que tenga puntitos, qué sé yo, que tenga unos puntitos por aquí, hagámoslo unos puntos. Pues por diferencia, por tener esos puntitos aquí, o por tener unas líneas, un grabado, qué sé yo, pues va a tener más tensión, más centro de interés. Y entre más diferencia tenga, pues más diferencia, esa diferencia o esa tensión visual lo va a generar más centro de interés. Y entonces, ¿cómo compenso si esto está texturado? Pues puede ser que con color, y repito, este botoncito rojo, aun siendo más pequeño, al ubicarlo en otra parte puede generar más tensión. Veámoslo en tiempo real en fotografías, ¿ok? En estos cortos minutos que me quedan 3 minutos. Voy a manejar aquí la retícula para que veamos aquí cuál retículas estaban. Miren, división de tercios, malla cuadrícula, la de triangular, diagonales, concéntrica y espiral Fibonacci. Esas son las que tenemos nosotros ahí en Photoshop. Habrá mucho más, claro, porque estas retículas no las inventó el fotógrafo. Las retículas vienen desde la pintura, por eso siempre es bueno tener referentes pictográficos, pintores como referentes, sean retratistas o sean, qué sé yo, eh, escultores, sean arquitectos, todo ese tipo de artistas que nos van a generar bastante, eh, enriquecer nuestro ojo y van a poder tener un poco más de criterio porque nos va a alimentar ese gusto estético. Perfecto. Estoy bajando aquí fotografías aleatorias para poder identificar algunas. Algunas de bodas voy a bajar por aquí, y aunque ya vimos la otra vez en cuanto a composición, de hecho creo que miramos, voy a ver si la tengo por aquí, la carpeta.
Ok. Vamos a poner aquí. Muy bien. Perfecto. Por acá. Parte de la cámara no. Y composición. Vamos a ver aquí. Claramente, en la de bodas creo que estaba muy clara la triangular porque siempre se repite. John Palacios, esta creo que es. Vamos a verla. Aunque no me muestra, yo más o menos lo identifico que él es el que hace fotografía de bodas. Y vemos aquí, miren, está clarita. Aquí está aplicada la de triángulos. El personaje está abajo, como lo vimos, miren, en el triángulo, exactamente en el triángulo. Aquí arriba quedaba el rombo, ¿verdad? Aquí arriba quedaba un rombo y acá arriba quedaba otro triángulo. Aquí aplica la de triángulos. Y está clarita, pero súper clara. Él aplica muchísimo a esa. Pero aquí, por ejemplo, no. Miren, aquí hay otra composición. Miren esa composición de Bella. Aquí yo diría que está aplicando más, eh, pareciera que fuera espacio en negativo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que deja un elemento muy pequeñito en un borde, y miren que la tensión, como le digo, el centro de interés, entre más lo pone en la esquina, más tensión va a generar. Y miren que el espacio de la fotografía, es decir, el 90% de esta foto, es muro y es oscuridad y es arquitectura. Es decir, simplemente son líneas, arcos, miren.